Hola, bienvenidos a la presentación de Espejo No Miente. Espejo No Miente es un proyecto audiovisual que es constante, o sea que no termina. El, la presentación de este libro es un libro en colaboración con Ediciones Caradura, es de Sergio Gran con nosotros. El libro tiene un contenido de el vaciado de un archivo de más de 4 años. Tiene alrededor de... tiene todo un contexto gráfico que es collage, diseño. Está, fue editado por nosotros, Ediciones Caradura, y está cosido y su impresión es digital. Entonces voy a hacer una exposición del proceso del proyecto, el proceso creativo del proyecto del espejo no humeante, que edité aquí junto con Caradura. Y es un proceso, es un proyecto que tiene que ver con la reutilización de materiales, primeramente. En términos, por ejemplo, traje algunos ejemplos. Esta transición en términos lo gráfico para mí es que yo soy artista, fundamentalmente soy artista audiovisual. Pero entre el momento de la pandemia y antes de la pandemia, tuve una crisis también artística y dejé de hacer audiovisual por un rato. No tenía cámara, estaba descansando un poco. Y cuando se viene, entonces, yo estaba experimentando con técnicas de gráficas. Y entonces todo esto que vamos a ver y que está ahí en el libro, que es un post-fanzine, podríamos decir, es como un fanzine post o un post-fanzine, no sé, o un fanzine contemporáneo en términos de las ideas y los conceptos de autopublicación. Entonces todo esto empezó a que trabajé Stencil, empecé a trabajar Stencil, que son estos primeros ejemplos con el rostro de Emiliano Zapata. Y un poco haciéndolos contemporáneos con el juego de los colores de las latas, ¿no? Así como haciendo esténciles de colores más intensos como morado, rosa. Y esta fue la primera cara que trabajé. Y a partir de que esta técnica me la enseñaron que se hace con una tela de goma. Entonces al momento de hacer el transfer puedes dejar detalles porque se pega en la tela de goma. Entonces es una técnica que te permite, entre comillas, acercarte más al realismo, que es algo muy interesante porque a final de cuentas podría ser una impresión de fotografía de Zapata, pero la intención es que es manual, que es un trabajo manual. Y esto es lo que sucede con el stencil. Y así empecé este proyecto, haciendo estas zapatas. Y luego saqué otra plantilla de Ricardo Flores Magón, una, una fotografía de cuando ingresó a la cárcel. Este es de Ricardo Flores Magón, es una foto que sale de frente y de lado, y ahí está la placa. Esta no lo alcancé a hacer, pero ahí está la placa del número de cuando entra él a la cárcel, ¿no? Entonces empecé con estos dos personajes que son para mí los dos personajes más importantes de la Revolución Mexicana. El tercero sería Francisco Villa, pero en términos ideológicos, por ejemplo, creo que lo que aportó el zapatismo, que es la continuidad de las luchas de conquista, colonia. El zapatismo significa la reivindicación del proyecto comunitario o comunal que se opone precisamente a los principios de la modernidad que se impusieron con la conquista y con el colonialismo. Entonces, Flores Magón, compañero Flores Magón, en ese entonces, hace unos años también, se estuvo haciendo varios trabajos de reivindicación o de rememoria sobre el magonismo en la región, en el cual también estuve cerca de algunos proyectos, ya no alcancé a concretar, iba a ser editor de una película, y a partir de ahí entendí que parte de lo que se le llama el espíritu de la época, o los zeitgeist, o
o lo que significa estar en determinado momento histórico, era esto. Era estos personajes que a final de cuentas, muy extraño porque los magonistas estuvieron en Baja California. No tengo referencia que Ricardo Flores Magón estuvo aquí, pero los magonistas sí estuvieron. Entonces era como que en ese momento que empecé a reinvestigar todo esto, me latía mucho la imagen de pensar que los magonistas habían andado en estos territorios, incluido Mexicali. De que físicamente me los podía imaginar haciendo este sitio de meses que estuvieron por aquí y enarbolando los principios de la Revolución Mexicana, ya no desde la lógica del Partido Liberal Mexicano en ese momento, sino de la búsqueda del anarquismo como una forma en la cual de identificarse con las luchas proletarias de distintas partes del mundo. Entonces esos personajes fueron los que me empezaron a dar la ruta y la pauta, independientemente también que ya tenía yo rato estudiando las imágenes y los procesos dados en el México prehispánico, y empecé a trabajar también imágenes como de una forma contemporánea de lo poco que queda, pues, y algunas cosas de códices, y me hice ahí un medio especialista de ese tema. Entonces, el proceso de reciclado o de materiales baratos, en este caso como el stencil, lo fui trabajando porque ya en pandemia tengo unos vecinos que tienen una fábrica de muebles, y entonces estos son los desperdicios. Tienen una especie de alberca así gigante de puras tablas de estos tamaños, ¿sí? Entonces lo que hice fue ir por esas tablas y los diseños que iba trabajando. Por ejemplo, estos son así las medidas, ¿no? O sea, como este es el desecho, y entonces este es el trabajo que fui haciendo. Y estas, posteriormente lo que hacía era las formateo de esta forma. Entonces empecé a hacer nada más por enfrente. Y luego ya me di cuenta que quedaban por enfrente, si los hacía nada más por enfrente, quedaba hueco atrás. Entonces lo que hice es hacerles su doble cara. Entonces todas las tablitas que estuve trabajando, tienen sus dobles caras. Esa era como se ve, o sea, así empecé la técnica, así. Entonces esto es impresión normal, y luego lo que hago es, sobre la tabla, aplico pegamento en spray, y hago un doblez, y luego corte, pero me quedaban así. Entonces se veían incompletas, pues. Entonces ya lo que fui trabajando como parte del pulir esta técnica es hacerle su cajita. Entonces esto también como parte de lo que hice es que la mayoría de las impresiones están sobre papeles reciclados de mis libros. O sea, libros de literatura, libros que yo he hecho, que tenía ahí como las copias de las veces que los imprimes para revisarlos, para corregirlos, todos los tenía todos ahí, tenía un altero así. Y dije, voy a usarlos como referentes de impresión. Y a su vez también así dejo un doble archivo, ¿no? O sea, es como archivo de lo que yo escribí, corregí, y a su vez la impresión de estas gráficas. Entonces estas ya las fui trabajando por los dos lados, ¿no? Así como que fueran como piezas que están completas. En este caso así como estas también. Y sí. Y ya es sobre este proceso de hacer las tablas. Mi primera idea es que el fanzine era esto. O sea, que el fanzine eran las tablas. Así como decir, ok, voy a presentar el fanzine en caradura, por decir, y se van a presentar las tablas. No hay impresión. Y esa era mi primera idea, ¿no? Como las tablas. Este proyecto en un primer momento se llamó El Incendiario. En términos de que me gustaba mucho cuando estaba en los primeros momentos de la universidad, que estuve relacionado con grupos políticos, y había una forma de referirse a la gente que tiraba rollo, que era, ese vato es bien incendiario. Así como que tiraba rollos en contra del capitalismo. Y a partir de ahí dije, esa palabra me gusta, y fue la palabra origen de este proyecto, que era el tirar un discurso ante alguien más y generar un incendio ahí con las palabras, que me parece una idea muy chingona, ¿no?
Entonces estas tablas fueron, así inició este proyecto como de reciclaje. Y luego fui a una segunda parte que son los folders. Entonces ya cuando empecé con las tablitas, las tablas se me hicieron ya chiquitas en términos de hacer composición. Ya digamos como que decía, no, pues estaba muy chico. Y entonces empecé a hacer impresiones. Estos son stenciles de los Flores Magón, como de las primeras series que hice. Y estas son las fotografías, o sea, estas son los materiales que fui fotografiando, y algunas de estas ya están en el fanzine. Entonces esta forma de querer expandir el cuadro venía ya con una misma idea de reciclar o hacerlo con folders. En este caso son estos folders, ¿sí? Y lo que empecé a ver es que el trabajo, por ejemplo, en las tablillas era con gomas. Y a veces la goma es sucia, o sea, a veces es sucio el proceso, ya sea alrededor o puedes manchar la composición. Y a partir de ahí se me vino una idea que era hacer las composiciones, pero en lugar de pegarlas con tape, las pego con grapas. Entonces a esto le llamé el arte de agrapas, que es como tac, 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 y luego les hago como composiciones a través con las grapas. Y lo que hice fue pues ampliar el lienzo, como que dice, de composición. Y aquí voy a mostrar rápido algunas, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, que hice fue que con aerosoles pintaba las superficies, en este caso los papeles. Primero les doy aerosol, los dejo secar y luego empiezo a componer sobre el papel pintado. Y le da pues buena textura. Y aquí ya, digamos, esto que estamos viendo es una mezcla de ya varios temas, que en términos, me traje otros ejemplos. Por ejemplo, esto es un homenaje que hice a Godard, a Jean-Luc Godard, cineasta francés de la Nouvelle Vague. Son composiciones de cine revolucionario. Yo considero, lo he dicho muchas veces, que el Godard para mí es el único cineasta revolucionario que hay. Hay otros, pero para mí es el único. Y me parece que es el más importante. Y son estas gráficas como muy de esos años, de los 70, de las películas que a mí me parecen más significativas de su trabajo. Que es esta es una película con Brigitte Bardot que se llama Let Me Free. Y bueno, de ese cineasta. Y estos son la segunda, estos son los aerosoles, o sea, los folders con aerosol, y luego ya las composiciones. Y aquí ya también tengo un archivo de revistas bien grande, ¿no? O sea, yo tengo miles de revistas en mi casa, como que compré más o menos entre los años 90, 2005, 2008, que son revistas mexicanas, revistas gringas, y aparte un archivo que era de mi papá, de revistas políticas, muy, muy grande, muy extenso. Tengo muchísimas, y entonces cuando estaba haciendo esto, las empecé a recortar, y me di cuenta que eso ya era un error. O sea, en términos de lo digital contemporáneo, decía, no, pues para qué, si las recorto estoy realmente pues dañando los archivos. Y lo hice al principio, y ahorita lo que estoy haciendo es que les saco fotografías, imprimo la fotografía y sobre eso ya las empiezo a cortar. Y así, digamos, como no daño los archivos y pues sigo trabajando con material. Entonces esto es una segunda forma de estilo para este proyecto. Es una especie de máscaras punteadas. Es un diseño que utilizo constantemente, que son diseños punteados. Y a partir de ahí hago composiciones como de máscaras, sobre todo con un archivo muy grande de una línea de revistas de los años 70 que tenía mi mamá, que eran revistas italianas sobre fotografía. Entonces muchas de estas cámaras que incorporo en las composiciones son de revistas que eran de mi mamá. Y esto es ya cuando, lo más grande que llegué a estas composiciones son de cuatro folders. Y esta es una de ellas, que son los textos, como decía, los textos de fondo son textos reciclados míos,
y ya composiciones un poco más amplias, más grandes, al fotografiarlas, pues entran al tamaño del fanzine, ¿no? Y digamos, una forma de darle como un sentido artístico ya, a un acabado a los folders, es esto. Que es ya como darles una salida armónica, en este caso como para ponerlas en una casa, pues, ¿no? O en una exposición. Ok. Entonces de esto pasamos ya a lo que viene siendo las pruebas del fanzine. Entonces las pruebas del fanzine empezaron así, que es el primer dummy. Esto, Miriam, mi compañera, me enseñó unas cosas que yo había olvidado. Sabía como la compaginación de otro momento que estuve haciendo proyectos editoriales, pero bueno, me ayudó y empezamos a hacer estos dummies chiquitos para no gastar tinta, pues así como hacer chiquito y poder ir viendo la correlación de las imágenes, sobre todo el flujo. En este caso, yo soy editor de video, tengo una noción muy clara de la edición en términos de tipo de planos, en la concatenación de las imágenes, para que generen una armonía visual, en términos de plano cerrado, plano abierto, plano medio, plano extenso. Y eso es un poco, y la dirección de las miradas en términos hacia dónde están viendo las figuras dentro de la página. Y así empezamos. Estos fueron los primeros. Y luego ya hice un segundo, un poquito más grande, para irlo puliendo el contenido. Y ya son estos cuadernitos los que ya compartí con los compañeros de Caradura, que eran ya de este tamaño. Estos fueron los cuadernillos que ya ellos pudieron ver y ya nos pudimos dar una idea más clara de qué era a donde estábamos tratando de llegar, que son estos. Aquí ya podemos ver muchas de las imágenes que quedaron en la edición final. Entonces, ¿cuáles, en términos como globales, estas son ya las pruebas ya que hicimos con Gerardo? Son las pruebas finales anteriores a la impresión ya final. Y ya con esto pues ya nos pudimos dar cuenta que la cosa ya estaba casi terminada, ¿no? Al momento en que hicimos estas pruebas ya prácticamente pudimos ver el resultado, pudimos ver cómo fluía el mensaje. Y lo que decidimos al principio la propuesta era hacer 3 volúmenes. Pero cuando ya los vimos, así ya más cuando ya estaban armados, nos dimos cuenta que como casi no tiene texto el proyecto, era más importante que estuviera un poco más chonchito el libro, para que te pudieras detener un rato más y verlo 2, 3 veces y disfrutar el contenido. Hay algunas citas, esas citas tienen que ver con Ricardo Flores Magón, unos textos que yo escribí. Este proyecto tiene una autoría dual, digamos, que es mi mente dual, porque soy yo mismo, pero me puse un seudónimo bien chingón que se llama Praxis Tercero. Que Praxis Tercero es como la idea de la teoría de la práctica, en términos del pensar la revolución y hacerla, pero también porque hay uno de los compas magonistas que se llamaba Praxedis. Y siempre me latió ese nombre. Yo quizá cometí un error no haber propuesto que nuestro hijo se llamara Praxedis. Y entonces tuve que llamar yo a mí mismo, generarme un seudónimo y ponerme Praxis Tercero. Entonces todo esto lo hacemos yo y yo, es decir, Sergio Brown y Praxis Tercero, que es mi seudónimo. Entonces, la otra parte del proyecto que está aquí, pero que lo traigo aquí conmigo, son las camisetas. Finalmente imprimí unas camisetas del proyecto y voy a continuar en eso. Tengo 3 diseños ahorita, que es que es la portada, que es una cabeza olmeca, un guerrero águila y un Francisco Villa punteado. Entonces, en ese sentido, el concepto tiene una salida en camiseta, que es un dispositivo móvil que se mueve. Son las galerías itinerantes, las camisetas, ¿no? O sea, cuando tienes una obra o un producto gráfico que tiene
dimensiones artísticas. Moverle una camiseta es sacarlo de un frame, o sea, sacarlo de una galería incluso, ¿no? Es decir, es la prenda más vista en el mundo, son las camisetas, por lo cual es una vía de comunicación muy, muy eficaz, muy eficiente. Entonces, el concepto, como decía, se llama el espejo no humeante, que deriva de una definición antigua mexicana que era el espejo humeante, en el sentido de una figura dual que complementa a Quetzalcóatl, que es Tezcatlipoca. Entonces este proyecto tiene que ver con el señor de las sombras, de las trampas, de la música, de un tipo de arte distinto al arte más relacionado con Quetzalcóatl. Entonces le puse no humeante en términos de hacer un chiste, como un chiste así como de lo que no tiene humo, es aquel que puede observar en su conciencia limpia, pues. Esa es la intención. De ahí entonces el manejo de los símbolos prehispánicos, luego todo el proceso de revoluciones que han dado, digamos, finalmente nos dan la estructura histórica de lo que somos como mexicanos en este momento. Entonces este es ya nuestro trabajo final, nuestro cuaderno final, que me da mucho gusto presentarlo. Aquí va a estar en Ediciones Caradura. Ahorita sacamos un tiraje de 20 copias y pues vamos a ver cómo va. Estoy muy contento de haber hecho este trabajo, cómo fuimos llevándolo poco a poco a través de reuniones en internet, de videollamadas, y luego las pruebas y finalmente ya la conclusión. Se dio en un entorno de comunicación muy clara, muy directa, y pues estoy muy contento con este resultado. Quedó cosido para que se vieran las imágenes completas, que no tuviera como interferencia en términos de un engrapado, un engomado, y lo que hace es pues que fluya muy bien. Yo me remito aquí a historias que me parece que son importantes nombrar, que son los guerrilleros mexicanos, que son después de los eventos de 1968 en México, surge una nueva corriente de pensamiento que va a llevar la revolución juvenil primeramente, la revolución comunista, la va a llevar a la visibilidad de confrontar al Estado mexicano, por lo cual fueron desaparecidos 700, 800 jóvenes en los años 70, en la llamada Guerra Sucia. Aquí muestro fichas, por ejemplo, de una guerrillera que detuvieron en Mexicali. Esta es una ficha de la Dirección Federal de Seguridad, que era la Policía Política Mexicana, y aquí indica, dice, se pasó un alto. O sea, y yo decía, no mames. O sea, una mujer que traía una metralleta en la cajuela y traía bombas. Se pasó un alto y la agarraron. Entonces, todas esas historias que están ahora en los archivos, yo he estado investigando para resaltar este rostro. No sé si tiene familia, sabemos que está desaparecida, es una mujer que no tengo más referencias más que los archivos que hay en la Policía Secreta Mexicana. Igual en este caso es la fotografía de quien conocemos como el subcomandante Marcos. Es la fotografía de su título en la UNAM de filosofía, en la carrera de filosofía. Y que finalmente, después de que el gobierno mexicano no podía detectar quién era, un año después de la insurrección zapatista en el 94, es decir, en el 95, se dio a conocer la identidad de este personaje. Y tenía algunas características interesantes porque había sido el estudiante con mayor promedio dentro de las humanidades. En 1982 ganó la presea Gavino Barreda y se la dio de mano el presidente López Portillo. Entonces después iba a ser uno de los hombres más importantes en términos no solamente de las ideas de revolución en cuanto a guerrilla, sino en cuanto a la emergencia de un nuevo pensamiento mexicano, que es la unión de las luchas prehispánicas con los zapatismos y con lo que yo considero los neomagonismos. Para mí, los zapatistas chiapanecos son neomagonistas en la práctica. Entonces estas son fotografías mías, diseños, otras selecciones
Y como decía, también parte de la idea de hacer contemporáneos ciertos símbolos es corromperlos. En el sentido, no sé si tiene un sentido bueno esa palabra, pero es decir, corromperlos como el Che Guevara en este caso, ¿no? O sea, hacerlo de otra forma, plantearlos de otra forma. Y Quetzalcóatl son diseños que yo fui trabajando, fotos, esta foto la tomé en China, por ejemplo. Y me daba mucha cura porque yo vivo en Rosarito, en una calle que está en la esquina de un restaurante que se llamaba El Dragón del Mar. Entonces las fotos, cuando tuve un viaje artístico a China, pude tomar unas fotografías que me remitían al restaurante que tenía en la esquina de mi casa. También hago una recuperación de la poesía de los años 60, 70, beatnik, con estas cartas revolucionarias de Diana de Prima. Y pues esta es la pregunta, ¿de qué estamos hechos? Dice el Quetzalcóatl, ¿estamos hechos de tiempo? Y hay otra duda u otra pregunta que emerge aquí de otro pensador importantísimo, al menos para mí, que es Horst Mathai, y era un graffiti que estuvo en el puente de la UABC que decía, nosotros somos el tiempo. Y entonces yo cuando leí ese graffiti, hice una composición con unos cactus y con una serpiente emplumada. Y yo me preguntaba a quién se referían en esa línea, quién era ese nosotros. Esto dice, esta es la foto de la cita de Horst Mathai. Horst Mathai fue un maestro de filosofía que estuvo en la UABC, fue fundador de la Escuela de Humanidades y era alemán. Entonces este apareció, creo, después de su muerte, pero a mí lo que me llamó a la pregunta era, nosotros somos el tiempo, decía Horst Mathai, y yo decía, ¿quiénes somos ese nosotros? ¿A quién se refiere con ese nosotros? O sea, ¿a él como escritor? ¿O a los que pusieron esto? No sé, era una pregunta. Entonces yo me la respondí y dije, pues nosotros somos el tiempo, es decir, yo soy el tiempo. Y eso es lo que se pregunta aquí, entonces Quetzalcóatl en esta gráfica, ¿de qué estamos hechos? Pues estamos hechos de tiempo. Y así me respondí, a final de cuentas con este proyecto, lo estoy diciendo ahorita, respondí la pregunta de ese graffiti de Horst Mathai. Yo creo que en ese sentido nosotros somos el tiempo, es decir, ¿quién es ese nosotros? Todo lo que está aquí. Todas estas luchas y causas justas de los pueblos latinoamericanos, particularmente mexicanos e internacionales, por liberarse del yugo capitalista. Y eso es todo. Gracias. Salud. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Pues mira, a lo que me refiero, por ejemplo, es como a ciertas experiencias de proyectos gráficos también donde yo he participado, donde empieza uno con la idea que es un fanzine. O sea, un fanzine en términos de la manufactura es, digamos, un do it yourself. Entonces, sí lo tiene, este proyecto lo tiene, do it yourself. Pero el fanzine clásico, en mi concepción, de los cuales, por ejemplo, yo hago fanzines desde que tengo 16. De hecho, mi primer escrito en la vida que publiqué fue en el primer fanzine de la preparatoria en Rosarito, donde yo iba. Y luego hice fanzines en la preparatoria Cuauhtlatoa, que estuve por aquí, hice también otros fanzines, y así, ¿no? Entonces, en esa relación a la evolución ya también de mi edad, cuando me remito a un fanzine clásico, viene siendo tijera, papel y periódico. Así, lo súper básico, escrito a mano, y así, ¿no? Con el presupuesto mínimo. Cuando digo como post-fanzine, también fue un proyecto que hice con Rafa Saavedra hace muchos años, que se llamó Radiante, que nuestra intención era precisamente un fanzine, pero al momento de ir creciendo, el mismo proyecto hicimos impresiones en prensa. Entonces la definición era, pues sí es un post-fanzine por la forma de impresión. El término, por ejemplo, el fanzine clásico remite a una fotocopiadora mínima, básica, blanco y negro. Últimamente, pues quizá también a color, pero esa es como la relación. Entonces ya cuando vemos este trabajo, la forma de impresión, la forma también de encuadernación y el contenido, creo que estamos en esa franja.
porque no viene siendo, o sea, ¿cómo definir entonces qué es un libro? En cuanto a contenido, por ejemplo. Y eso es lo que platicábamos, por eso la idea, creo que un fanzine, incluso en esta misma lógica, si lo hubiéramos dejado a 30 páginas, entonces estaríamos más del lado fanzine. Pero también al unir los 3 volúmenes y hacer un proyecto ya más complejo, ya entra en el post-fanzine. Sí, tiene que ver como, por ejemplo, en relación de que el texto, en términos de lo impreso, es un marco, es un cuadro. Pero es un cuadro, un marco que va evolucionando en la relación entre las imágenes. Entonces, por ejemplo, cuando estás en video también, es lo mismo, o sea, pero son cuadros que tienen movimiento interno. Y en este caso, aquí el movimiento te lo da la relación entre A, B, hablando como de Einstein en ese sentido, como de juxtaposiciones, que decía Einstein en términos de montaje, A más B es igual a D. Entonces, en relación, por ejemplo, a cómo hacemos esto, ¿no? Es decir, como un medium shot y luego un plano abierto. Y luego en la relación esto B hacia acá, que es la pirámide del capitalismo. Y ahí define como la relación entre los dos planos. Y luego una imagen completa en términos de una imagen, aunque es una bandera grande, pero es una imagen cerrada. Y aquí tenemos un pequeño texto en términos de la definición del proyecto en una zona que no hace un ruido dentro de la imagen y que sigues en su continuidad. Y por eso a veces decidíamos, por ejemplo, como o sea, es decir, el eje de las miradas siempre en términos de una composición, cuando lo ubicas desde la regla de los tercios, por ejemplo, es como la división en 3 tercios horizontales, 3 tercios verticales, y donde cruzan los puntos son las zonas de interés. Entonces aquí, por ejemplo, estamos como también jugando si las miradas son para acá y luego esta mirada es para acá, y es la forma en la cual se va relacionando todo el eje composicional del texto, ¿no? Aquí está disparando para acá y pues está disparando los Flores Magón que están en la cárcel o con bueno, aquí no está en la cárcel, pero que aquí en la composición pareciera que es como la indumentaria de la cárcel, ¿no? Y así va generalmente casi todo entre la relación entre las imágenes que van avanzando y así es como lo fuimos complementando. Obviamente también tiene una estructura temática. Por ejemplo, me detengo en esta que es el Che Guevara. Esta imagen de Che Guevara es la imagen más reproducida, según dicen, ¿no? Después de la de Jesucristo en el mundo. Y la compuse con algo que a mí me parecía un dato interesante del mismo personaje. O sea, es decir, el Che Guevara está en todo el mundo como imagen. Y no solamente en los años que remiten a la Revolución Cubana, sino actualmente. Esta imagen en particular es de las más reproducidas en el mundo. Pero me encontré esta imagen de archivo del Che Guevara con quien fue su esposa en carácter. Es decir, en un personaje falso. Antes de ir a Bolivia, pasó a Cuba. Ahí le puse una pequeña nota aquí. Entonces aquí, cuando lo puedan ver, si lo observan, el Che Guevara está transformado en un actor. Está pelón, tiene dientes falsos y tiene unos lentes de fondo de botella. Porque era el pasaporte falso que le dieron en Cuba para poder entrar a Bolivia. O sea, entró como si fuera un agregado cultural de Uruguay. Y así inició. Entonces, ¿por qué me llama tanto esto la atención? Porque entendí desde hace mucho tiempo que los revolucionarios son especialistas en la ficción, es decir, en la caracterización. Hay una cosa tremenda que en la Revolución Rusa, Lenin a las marchas se iba disfrazado de vagabundo para poder estar dentro del pueblo y observar, y la gente no lo reconocía. Es decir, los grandes revolucionarios son actores y generan caracteres. El subcomandante Marcos mismo. O sea, es decir, ¿por qué usan la capucha? No, que cuando salieron los zapatistas, no, que esos que encalcetinados, les decían. No, pues bueno, tiene que ver con la identidad. Porque son personas que durante 30 años se tuvieron que mover del norte al centro al sur. En bochitos, con el pelo pintado, con credenciales falsas. Entonces yo encuentro y encontré que los discursos de la revolución, de los discursos de las guerrillas,
incluso de la inteligencia militar. Los de inteligencia militar son actores. Llegan al café, o pues si pueden llegar a un café y van a hacer la que son filósofos. Nada más para escuchar, por decir. Es decir, hay una lógica de camuflaje en el acto revolucionario y en el acto contrarrevolucionario que me parece fascinante. Y esto es parte por lo cual quise dejar esta foto aquí del Che Guevara en carácter. No, incluso por ejemplo, ahorita como continuidad del proyecto, quiero hacer videopoemas. Pero videopoemas y poemas experimentales con lecturas en relación a estos temas. Yo ya ahorita estoy trabajando esos textos. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho, tengo algunos escritos que tienen que ver con cómic, con imágenes con conceptos prehispánicos también. Como replantear a través del arte, en este caso el arte gráfico, la conquista mexicana. Tengo un par de proyectos así, que en eso ando viendo cómo hacerlos. Y obviamente si se hacen primero los dibujos como cómic, pues se pueden hacer después las animaciones. Pero sí, o sea, este proyecto es algo que sí visualizo como un trayecto largo. Entonces, esto ahorita, gracias, estamos iniciando con esto, que es esta parte gráfica, pero en realidad yo estoy como muy claro que este concepto ya es parte de mi vida, es parte de mí. Entonces quiero seguir. Fíjate, o sea, en relación a, por ejemplo, el contenido de un trabajo gráfico y a una propuesta, cuando se realizan, yo ya me retiro de la interpretación. Igual como con los videos, como decir, yo tengo la idea creativa, igual en este caso como en la colaboración que estamos haciendo, que lo que uno hace es lo mejor que se puede hacer en ese momento. O sea, es decir, esto que estamos haciendo es lo mejor que pudimos hacer hasta este momento. Y al dejarlo nosotros en esa intención, pues ya lo que piensen los demás, yo ya me retiro de esa situación. Porque si yo digo, le tiramos hueva y no hicimos lo mejor que pudimos, entonces ahí sí es mi responsabilidad. Igual, por ejemplo, también cuando edito o hago proyectos audiovisuales, digo, esto es lo mejor que pude hacer. Yo soy crítico siempre, autocrítico, y puedo ver que digo, y a lo mejor no conecta, o a lo mejor faltó esto, a lo mejor lo otro. Pero cuando yo termino algo, digo, esto es lo mejor que pude hacer con lo que tenía. Y ese es uno de mis principios así, tal cual. Es decir, en el arte, el tipo de arte que he venido haciendo a lo largo de ya mucho tiempo, es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Si tienes folders, haz lo mejor. Si tienes tablas para reciclar, con eso es lo que tienes, con eso lo vas a hacer. Y igual lo hago en videos, es decir, ¿qué más quisiera? A veces uno, pues que una cámara mejor o más luz. No, pues eso es lo que hay. Y con lo que hay te tienes que atenuar a jalar el cable aquí, jalar el cable allá para hacer lo mejor posible tu trabajo. Entonces, más o menos en ese sentido, sí, porque también me lo preguntaba Gerardo, como decir, se buscaría como que con un proyecto como este, alguien de un joven de una generación más joven a la tuya, descubriera algo. Pues sí sería la intención, pero generalmente si yo me hago responsable de eso, luego entonces entro en problemas conmigo mismo porque si no lo logro, entonces ya mi mente cae ahí, cae, se va y fallo. Entonces digamos que ahorita es lo mejor que pudimos hacer y la neta sí está chingón y sí estuvo curada. Entonces con esto es suficiente. La portada me pareció así como es un trabajo de una cabeza olmeca. Las cabezas olmecas a mí me parecen de las obras prehispánicas que tenemos lo más sorprendente que hay. En términos que son como 16, 18 cabezas olmecas que han encontrado en Veracruz, exclusivamente en Veracruz. Y todo el mundo que ve una cabeza olmeca inmediatamente se pregunta, ¿y esos negros qué onda? Son negroides, pues es el origen de lo que vamos a conocer ahora, incluso ya como un reconocimiento oficial a lo afromexicano. Veracruz viene siendo como el centro de la afromexicanidad. Y me parece bien interesante ver estos personajes porque a su vez se les relaciona con los juegos de pelota. Entonces yo me imagino, en mis rollos así de ficción, me imagino a estos hombres jugando a la pelota como cuando veo todos los días los juegos de la NBA.
o sea, gente atlética, con habilidades, pues como son los afroestadounidenses ahora, con habilidades atléticas bien chingonas. Entonces yo imagino a estos güeyes como jugadores de básquetbol. Y eso es lo que se me hace bien perro, ¿no? O sea, como de los labios jaguar que les llaman. Les llaman labios jaguar para no decirles labios negroides. Pero es una raíz bien chingona de México, que es nuestra afro-mexicanidad. Sí tiene, digamos, una historia en términos de la progresión de las imágenes, pero también como de llegar, o sea, como intención a lo básico de estas luchas que se dieron en el siglo XX, que es cuestionar el capitalismo. Por ejemplo, termina con una gráfica por aquí. Remixing History, que es como, vamos a remezclar la historia, es parte de lo que estamos viendo. O sea, el zapatismo mexicano llega y rompe la historia, se remezcla la historia, porque en ese momento que ellos surgen, el capitalismo estaba embriagado de felicidad, como quien dice, porque había caído el bloque socialista europeo. Entonces, cuando surge el ZLN, desde México, viene una respuesta al capitalismo y se vuelve global. Entonces, a final de cuentas, esa serie de imágenes llega a esto. Si estamos remezclando nuestra historia para llegar a esto, es como un activism wishlist, como tu lista de deseos de activista. Es decir, agarra la piedra, güey. Es momento de tirarle a alguien. Y ese es el Tezcatlipoca final, que es una composición que hice con un cráneo, una fresa, un cuchillo y una cámara y la lengua de los Estados Unidos. El verdadero enemigo de todo el mundo. Y en este Remixing History hago este chiste para amarnos Marx. Que significa, ahí está, o sea, las herramientas de análisis y de crítica al sistema en el que vivimos están puestos aquí. Tú le puedes seguir la guía y puedes llegar y te puedes alimentar y puedes decir, pues ¿qué decía Marx del capitalismo? ¿Qué dicen los zapatistas? ¿Qué dicen los maoístas contemporáneos? Y eso es, a final de cuentas, sí, ese es el objetivo entonces, sí. Sí, ahí por ejemplo en este trabajo y en mi indagatoria personal tiene que ver con, después de la revolución, la apropiación de los símbolos por el PRI. O sea, el establecimiento de un partido hegemónico que se fundamenta en el resultado de la revolución, en este caso, digamos, como comandada por los menos o los peores, los peores personajes son los que terminan manejando la revolución mexicana, en este caso el grupo Sonora, que es Elías Calles, primero Álvaro Obregón y Elías Calles. Y de ahí vamos a ver que de los 30 hasta el 68-70, o sea, 40 años de apropiación de la revolución a través del PRI. Entonces, el giro que yo estoy planteando aquí y que es el giro de todo mi pensamiento es a partir del 68, donde los jóvenes irrumpen como fuerza política por primera vez en nuestra historia, y a partir de ahí, con la matanza del 68, otros jóvenes se dan cuenta que el sistema no va a ceder los campos, digamos, democráticos. Y con el 71, que es la matanza del Halconazo, un grupo de jóvenes mexicanos inician un camino lento por quitarle al PRI los símbolos de la revolución. En este caso, los primeros grupos guerrilleros de los años 70 en chinga reivindican a Zapata. Son antes de las Fuerzas de Liberación Nacional incluso. Entonces vienen los jóvenes y dicen, no, el PRI no nos va, Gustavo Díaz Ordaz, luego Echeverría, nunca van a abrir los espacios. Entonces inicia la revolución armada. Pero esa revolución en realidad tenía que ver por arrebatarle la bandera de la revolución misma mexicana al PRI y al Estado. Y entonces, ¿qué fueron? Desaparecidos. Fueron derrotados. Y a su vez, de ellos surge el único grupo que surge y que se establece
y que queda vivo de esa guerra sucia es las Fuerzas de Liberación Nacional, que establecen en Chiapas en los años 80 un núcleo guerrillero que hasta el 94 vamos a conocer como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y por primera vez ahí triunfa un movimiento iniciado por los jóvenes en 68, desaparecidos, torturados, asesinados, y el momento que surge al mundo el EZLN, se le quitan las banderas al PRI, finalmente. A partir de ahí empiezan estas transformaciones políticas que están en proceso todavía. Y eso para mí, en estas gráficas, en todo lo que vengo haciendo desde hace ya 10 años más o menos, esas historias son las que a mí más me interesan. La erupción de los jóvenes que buscan, y fíjense qué buscan, o sea, ellos buscan la eliminación del Estado burgués capitalista para la imposición de un nuevo proyecto. Cuando viene el EZLN, matiza, se queda en un discurso, digamos, que trata de brincarse los conceptos marxistas, tratan de brincárselos para que no fueran relacionados con lo que acaba de fracasar en Europa, con la caída del muro de Berlín y la destrucción del bloque socialista. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, en lugar de decir, vamos a expropiar la tierra, no sé qué, dicen, pues un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces surgen nuevas frases que a su vez son similares con los discursos marxistas, postmarxistas, pero transformados. Y eso es lo que le da una frescura y una vigencia hasta ahora al movimiento zapatista mexicano. Y eso es parte de esta indagación. ¿Algo más? Ya. Muchas gracias. Aquí van a estar entonces, tenemos 20 copias. Eso es un anuncio aquí para quien vea este video, que puedan venir a Ediciones Caradura. Gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Aquí van a estar los números y esperemos vengan pronto porque se van a acabar. Gracias. Bien.